si ya lleva un tiempo jugando RioJinx, deberías saber que RioJinx también cuenta con un modo online, en donde podremos jugar con amigos en cualquier lugar del mundo. Así que en este video te voy a enseñar a cómo jugar de forma online en RioJinx y poder jugar tus juegos favoritos con tus amigos. Juegos como el Mario Kart, el Splatoon, el Monster Hunter y muchos otros más. Como ya les comenté al comienzo del video, hoy vamos a ver a cómo jugar a RioJinx de forma online, por lo que nosotros ya vamos a asumir que usted ya instaló RioJinx, ya tiene su configuración, ya tiene sus keys y ya tiene su firmware. En el caso de que no, bueno, de todas formas, igual en este video yo les voy a explicar de una forma más express de cómo hacer este proceso, pero no va a ser el enfoque de este video, va a ser más que nada la configuración de cómo jugar de forma online. Entonces, primero que nada, nos vamos a dirigir a la siguiente página, que es el GitHub oficial del creador. Vamos a seleccionar el sistema operativo donde nosotros vamos a utilizar este RioJinx. Tenemos Windows, Linux, Mac. En el caso mío yo voy a utilizar Windows, que es el primer link. Le voy a dar acá, clic, y se me va a aparecer la ventana para poder bajarlo. Luego, una vez ya descargado, recuerde que tiene que tener algún software que descomprima archivos. En este caso yo utilizo WinRAR, lo voy a extraer, lo agarro, lo arrastro al escritorio, y si abrimos esto ya nos vamos a dar cuenta que aquí está el RioJinx morado. Lo abrimos, esperamos a que se abra y aquí está nuestro RioJinx. Primero que nada, como ya les comenté delante, tenemos que recordar que este RioJinx tiene que tener, al igual que el normal, tiene que tener sus keys y su firmware actualizado. Si se dan cuenta, yo ya lo tengo actualizado porque utiliza la misma carpeta raíz que utiliza el RioJinx. Entonces, si usted tiene RioJinx o ya lo tenía, no va a tener que hacer este paso porque ya lo más probable es que lo tenga actualizado con sus keys y firmware. En el caso de que usted sea nuevo y primera vez que descargue RioJinx, deberá hacer los pasos que les voy a dejar acá arriba en el video de la parte superior, donde les explico a cómo instalar keys, cómo instalar firmware, cómo cargar los juegos, cómo instalar las actualizaciones y cómo instalar los DLC. Es un video bien completo que les va a servir bastante si es que primera vez que utiliza RioJinx. Se los voy a dejar acá arriba en la parte superior derecha. Y aquí viene un tema súper importante en el tema de la conexión de los juegos. Como ya saben, tienen que tener los keys, los firmware, el juego. Eso es lo básico. Pero tienen que tener los juegos, tanto los suyos como los que tenga su amigo, en la misma versión. Me explico. Por ejemplo, si nosotros tenemos el Pokémon en la última versión, que es la 3.0.1 creo, su amigo tiene que tener el juego en la misma versión si es que quieren hacer la conexión. Si el amigo tiene la versión en la versión 1.0, no van a hacer conexión y no van a poder jugar online. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, una vez ya aclarado todo lo anterior, nos iremos a la creación de un nuevo perfil en RioJinx. Para eso nos vamos a ir acá a opciones, Manage User Profiles. Yo aquí tengo dos perfiles. Este perfil, el que dice RioPlayer, es el que viene por defecto. Este perfil no lo pueden eliminar, por favor no lo eliminen nunca, porque lo más probable es que acá esté guardado todas las partidas guardadas de su juego, ¿ya? Lo que yo les recomiendo es crear un nuevo perfil, porque para jugar online generalmente este perfil tiene problemas de conexión. Entonces nos vamos a crear un nuevo perfil, yo le voy a agregar un nuevo perfil, le voy a colocar fulano 2 de prueba o fulano prueba. Aquí podemos seleccionar una imagen para el perfil, voy a seleccionar el Mario y tendríamos nuestro perfil de prueba, o como ustedes quieran nombrarlo, para poder jugar online. Entonces, para poder jugar online, seleccionamos el perfil que nosotros habíamos creado, le damos doble clic y ya se va a colocar en la parte superior. Si queremos volver al perfil que nosotros ya teníamos, le damos doble clic y volvemos al perfil. Y aquí viene otro dato, cabro. Esto es súper importante. En su perfil original, ahí tienen todas las partidas guardadas. Entonces, si ustedes acaban de crear un nuevo perfil para poder jugar online, en ese perfil no van a tener ninguna partida guardada. Entonces tienen que agarrar las partidas guardadas que tengan del perfil original y pasarla al perfil que se acaban de crear. Entonces, para eso, por ejemplo, en mi perfil original, que era el de fulano gamer, voy a seleccionarlo, voy a buscar el juego que yo quiero jugar online, que en este caso es el Mario Kart. Voy a darle clic derecho, abrir el directorio de partidas guardadas. Aquí está la partida guardada, la voy a copiar. Luego de eso voy a volver a la sección de perfiles, voy a volver al perfil que voy a utilizar para poder jugar online. Lo cierro, abro la carpeta del juego, de los archivos guardados, acá, y pego mi partida guardada. Entonces ya estoy con mi perfil nuevo en el cual voy a jugar online, y también tengo mi progreso guardado. Finalmente, ya el último ajuste que nos queda por hacer es ir a la configuración de RioJinx y nos vamos a la última pestaña de multiplayer. Para eso nos vamos a ir acá a opciones, setting, y seleccionamos acá en multiplayer.
acá tenemos hartas opciones. Primero que nada tenemos el mode. Podemos seleccionar 3 opciones. El desactivado, el LDN, que este es el que vamos a utilizar para jugar online con otros usuarios que tengan RyoJinx morado. Y el último, el LDN Mid, que es para poder conectarse con la Switch con magia. Entonces en este caso vamos a seleccionar la segunda y tenemos esta opción que es el P2P, que esto es en el caso de que tengamos problemas de conexión con nuestros amigos. Lo seleccionamos. El único pero es que vamos a tener problemas de latencia. La latencia va a aumentar. Luego de eso tenemos la contraseña, que si usted quiere conectarse con cualquier gente del mundo, esto lo deja en blanco. En el caso de que quiera conectarse de forma privada con algún amigo, aquí selecciona, escribe la contraseña que usted quiera, la que usted quiera la verdad, y luego el amigo tiene que colocar la misma contraseña y ahí se van a poder conectar. También tenemos la opción para generar cualquier contraseña de forma random y aquí la podemos eliminar. Y finalmente tenemos el modo de conexión, en donde nosotros seleccionamos el tipo de conexión, Ethernet, Wi-Fi, la conexión que esté por defecto, y por eso siempre yo les recomiendo que esté la opción de acá que diga default, en donde se va a conectar con la conexión de internet que usted tenga configurada en su computador. Le damos a guardar y ya estaríamos listos con la configuración. Como detalle, a mí no me apareció, pero puede ser que a usted le aparezca. Si le aparece el mensaje del firewall en donde tienen que darle permiso, tienen que darle a que sí, porque si no le dan el permiso, lo más probable es que no tengan conexión con sus amigos para poder jugar online. En el caso de que sigan teniendo fallas, pueden ir directamente al firewall. Para eso en nuestro navegador escribimos firewall, seleccionamos la primera opción y acá seleccionamos en donde dice permitir una aplicación o una característica a través de firewall. Seleccionamos y aquí tenemos que buscar donde tengamos nuestro RyoJinx. Deben seleccionar acá arriba obviamente para poder hacer los ajustes. Buscamos donde diga RyoJinx. Acá yo lo tengo y en el caso de que usted no lo tenga, tiene que agregarlo acá donde dice permitir otra aplicación. Selecciona aquí donde dice examinar y busca donde tenga usted instalado o en donde tenga ubicado su RyoJinx. Le da a agregar y tiene que tener marcado tanto conexión privada como conexión pública. Y con eso ya no debería tener problemas al conectarse con sus amigos de forma online. Y con eso ya estaríamos listos. Ahora, cada juego tiene su forma de poder ingresar al modo online de forma local. Aquí les voy a dejar algunos ejemplos de los más principales. Por ejemplo, el Animal Crossing New Horizon, el Fast RMX, el Mario Kart 8, el Mario Party Superstar, el Mario Star, el Mario Striker, el Monster Hunter Generation Ultimate, el Monster Hunter Rise, el Pokémon Tournament, el Pokémon Diamante Brillante, Diamante Perla también aplica, Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura, Pokémon Leyenda Arceus, Splatoon, el 2, el 3, Super Mario 3D World y hay varios más tengo entendido, así que espero haber nombrado los más utilizados. Finalmente, como dato adicional, si queremos jugar en modo LAN, que es diferente al modo local, el modo LAN es un modo más estable en donde nosotros estamos emulando que la consola está conectada por cable de red y todas las consolas que están en nuestro hogar, obviamente no están en este caso en nuestro hogar, están en cualquier parte del mundo, estamos emulando que cada consola está conectada de forma local por cable. Es una conexión más estable que a lo mejor les puede servir mucho más y no van a tener problemas de caídas de conexión al momento de jugar. Y para poder activar eso, esto tienen que activarlo solamente en caso de que vayan a jugar de forma online. Se van acá a opciones, se van a setting y acá en la parte de system marcan esta palomita que dice Enable Guest Internet Access. Marcan esto y ya se pueden conectar de forma LAN. En el caso de que no vayan a jugar, lo desactivan porque hay juegos que tienen problemas o no les carga la entrada si es que tienen marcada esta opción. Existen algunos juegos solamente que tienen la opción de modo LAN. Cada juego tiene su forma de ingresar al modo LAN y cargar el modo LAN. Hay algunos que tienen que apretar el LLR más la palanca. Hay algunos que tienen que seleccionar una sola palanca, etcétera. Hay diferentes modos y cada juego tiene su modo diferente. Los juegos que tienen permitidos el modo LAN, si se me escapa alguno me lo dicen en la cajita de comentarios, es el Bayonetta 2, el Duke Nukem 3D, el Mario Sonic, el de los Juegos Olímpicos, Mario Kart 8, Mario Tennis, el Pokémon Espada y Pokémon Escudo, Saint Row 4, Splatoon 2, Splatoon 3, Mission Titan. Creo que esos son los que tienen modo LAN. Si me faltó alguno,
como ya les dije, déjenlo abajo en la cajita de comentarios. Y creo que eso ya es todo. Ya les expliqué lo esencial para poder jugar de forma online en Rio Jinx. Cualquier duda, recuerden que lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Y si se me fue algo, ya saben, también déjenlo abajo para ayudarnos entre todos. Si te gustó el video y sigues este tipo de contenido, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video, y su me gusta, que ayuda a que el video se posicione mejor. Y si quieres tener acceso al contenido exclusivo, ver los videos de forma anticipada, tener insignias, emojis exclusivos y mucho más, abajo está el botón para hacerse miembro de este canal. Soy Fulano Gamer y nos vemos en otro video. Chau chau.